Su Biblia tiene como subtítulo, ahí en el capítulo 6, ¿cómo dice? Muertos al pecado. Pero yo le he titulado Vida Nueva. Esta semana tomé una clase de CPR y la maestra nos decía que todos hemos oído de el ébola, ¿verdad? Todos han oído de esa enfermedad ébola que está matando a todos los que se contagian con el ébola. Pues nos dice, hay una nueva, o ya existe una enfermedad llamada el débola. Todos nos quedamos mirando, ¿cómo el débola? ¿A qué se refiere? Y dicen, ¿a poco no lo han oído del débola? Está matando a mucha gente. Y nos quedamos, ¿cuál es el débola? No, jamás he oído de... Sí, el debo la casa, debo el carro, debo las tarjetas. Y nos reíamos, pero dice, no es chiste. El estrés está matando a mucha gente. El estrés de no tener para pagar los biles, la casa, el carro, está haciendo que mucha gente tenga ataques al corazón o embolios cerebrales. Y es algo que hoy, hermanos, vamos a estar hablando de la muerte al pecado. Hemos muerto al pecado y mientras estudiaba esta semana, el viernes se celebró ¿qué? Halloween. El mundo lo considera el Día de los Muertos. En México, en Latinoamérica, hoy se me hace que es el Día de los Muertos, ¿sí o no? Y muchos cristianos, como dije hace 2 semanas, nos cohibimos y decimos, no nos vamos a meter en esas celebraciones. Pero nosotros como cristianos, hermanos, decimos aleluya porque Cristo venció la muerte. Amén. Cristo venció la muerte. Y damos gloria a Dios. Colosenses 2:15, apúntelo y léanlo en su casa. Pablo dice, y despojando a los principados, o sea, a los demonios, y a las potestades, los exhibió. ¿Cómo? ¿Quién se sabe la escritura? Públicamente, no en secreto. Los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y un pastor decía esta semana que estudiando la historia de los primeros cristianos, así como nosotros en veces para Navidad o el día de resurrección hacemos dramas aquí o en la iglesia, los niños se visten, ¿verdad? Y hacemos dramas, representaciones de lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. También cuando Jesús fue crucificado. Bueno, los primeros cristianos, al tomar este pasaje de Colosenses 2:15, donde dice, y despojando los principales y las potestades, los exhibió públicamente, se burló de ellos, les dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Los exhibió, se burló. Y muchos de los primeros cristianos se disfrazaban de demonios, de la muerte, y ellos gritaban y decían, gloria a Dios porque Cristo te venció. Se burlaban. Ahora, como cristianos, nosotros muchas veces nos burlamos inconscientemente de aquellos que se visten de muerto, de Halloween, y que decimos, ay, tienes rabia o tienes lepra, no te me acerques. Pero como cristianos, hermanos, debemos que ser la luz en medio de las tinieblas y ver a esa gente como gente necesitada que en su ignorancia están celebrando algo que es dedicado a Satanás. Ellos no lo entienden. Ellos creen que es diversión, sana diversión, pero en ese día, el 31 de diciembre, los brujos, los satánicos están sacrificando inocentes a Satanás. Y nosotros como cristianos, me encantó que pudimos salir a las calles con cartelones y declarar que Géminis San Jacinto es para Cristo, que Cristo venció a la muerte, que Cristo no está en la tumba, que es día de vivos.
que estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Amén. Ese es el propósito, hermano. No aislarnos y decir, ay, Dios te reprenda, sino darles un tratado, darles el amor de Cristo. Allá en la iglesia americana, nuestros hermanos americanos, antes de entrar a los juegos, antes de entrar a las diversiones, el pastor americano, a través de una dramatización, así se dice, de un drama, presentó el evangelio de una manera que un niño pequeño puede recibir el evangelio. Y la Biblia dice que si nosotros no nos hacemos como un niño, no podemos entrar al reino de los cielos. Tenemos que humildemente recibir la gracia de Dios, la palabra, el evangelio, las buenas nuevas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Saquen sus boletines. Vamos a ver nuestro primer punto de esta mañana. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Nuestra posición en Cristo es el que está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17. Si lo sabe, dígalo conmigo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo. Somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo. ¿Dónde está el viejo Moisés con sus deseos pasionales? ¿Dónde está? Dice la Biblia, está muerto. Ya no existe más. No podemos continuar reviviendo el viejo hombre que ya fue sepultado. Hay muchos cristianos que aún siguen reviviendo el pasado, reviviendo las tendencias que dejaron sepultadas hace años atrás. Nos hemos dado cuenta de la gracia de Dios, cuánto Dios nos amó, cuánto Él pagó en la cruz del Calvario por perdón de nuestros pecados. Y al darnos cuenta de su gracia, estamos agradecidos. Y Pablo aquí en este verso 1 del capítulo 6 dice, al darnos cuenta de la gracia, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? El verso 2 dice, en ninguna manera. Y mientras estudiaba esto, nuestros hermanos americanos dicen, no way, José. Y me encanta porque si lo leemos, la Biblia se aplica a cada persona, ¿sí o no? Cuando tú lees la Biblia, se aplica a ti y Dios te habla individualmente. Y al leer el verso 2, en ninguna manera, yo pensaba de mis hermanos chilangos, yo soy chilango, ¿sí? De ninguna manera, hijo, ¿sí? O como los expandilleros que dicen, chale, hijo, no vuelvas a vivir en el pecado. Eso ya es más chilango, ¿verdad? Sigo siendo chilango. No, güey, José, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. ¿Cómo seguiríamos viviendo en el pecado? El hecho de decir que la gracia abundó y podemos seguir viviendo en el pecado, ese es un pensamiento totalmente diabólico, hermanos. Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es bien importante, hermano, que como cristianos nos identifiquemos con Cristo en tres maneras. Primera, en el bautismo. Segunda, en su muerte. Y tercera, en la resurrección. Vemos el significado del bautismo en el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en ¿quién? En Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Se me pasó un punto muy importante. Mientras yo estudiaba esta semana,
Me llamaba mucho la atención esa palabra, muerte, muerte, varias veces lo menciona. Y si usted lo cuenta, son 13 veces la que sale. Y mucha gente supersticiosa diría, ay, el número 13, watch out, cuidado, ¿sí? Pero como cristianos no debemos que ser supersticiosos, no debemos que, ay, el diablo, no, porque el que está en Cristo, el que está en nosotros, mayor es el que está en el mundo. Y Pablo, y el pastor Jorge, escuchando su predicación de la semana pasada, que estuvo tremenda, yo me gocé al escucharla, decía que Job pasó por lo que pasó porque Dios se lo permitió. Dios permitió que el diablo lo tocara de esa manera, pero aún el diablo estaba limitado. Y nosotros como cristianos no nos debemos que ser, ay, nos van a echar la mala suerte o nos van a echar la mala salva. No, si estás en Cristo, hermano, si tú estás en Él, no tienes de qué temer, porque dice Isaías que ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque esa es la herencia de los siervos de Dios. Y no debemos estar atemorizados de la muerte, de los hechizos y de todo eso, porque si estamos en Cristo, si Dios con nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, volviendo al tema, el bautismo, el agua significa sepultura, sumergidos completamente, no rociados nada más. No unas gotitas ahí, ya te bautizar. Es una sumergión completa, ¿así se dice? Sumergidos completamente bajo las aguas bautismales. Me llama mucho la atención que durante la guerra del Golfo, un capellano del ejército de Estados Unidos se gozaba al ver cómo los jóvenes soldados se entregaban en grandes números al Evangelio de Cristo Jesús. Venían a él y le decían, capellán, hemos recibido las buenas nuevas y queremos bautizarnos. Queremos declarar lo que ya Dios hizo en nosotros, porque el bautismo no salva a nadie. El bautismo es simplemente una representación de lo que ya pasó en el corazón. Y estos soldados alegres, gozosos, querían ser bautizados, pero en el desierto, gracias. En el desierto no hay albercas, no hay ríos, ¿verdad que no? Entonces este capellán se la ingenió y usó un ataúd, ¿sí? Y qué poderoso ejemplo o ilustración de bautizarlos, en llenar ese ataúd, ese coffin de agua y bautizar a los soldados, es decir, has muerto al viejo hombre, pero ahora eres resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Yo creo que de ahora en adelante voy a bautizar en ataúdes. Muchos que le tienen miedo al ataúd, o porque tal vez no se sienten listos, no han tomado ese paso de obediencia al ser bautizados. Hermano, déjame decirte que Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios. Si tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador y no has tomado ese paso de obediencia por vergüenza al qué dirán los demás, o te sienten, dices, no, es que todavía no estoy listo. No tienes que estar listos. Es el Espíritu Santo que te está cambiando. Y en agradecimiento y en obediencia tú dices, yo quiero ser sepultado y publicarlo ante todos que he muerto al pecado. Se cuenta hace años, varios años atrás, en Rusia, donde el cristianismo es ilegal, estaban unos hermanos en Cristo teniendo una reunión secreta, adorando y glorificando a Dios, cuando de repente entran unos soldados de Rusia, KGB, y con metralletas le dicen, arriba las manos, y todos los hermanos estaban con las manos arriba.
Y dicen los soldados, aquel que quiera perseverar, estar vivo o no morir, ¿sí?, renuncia a su fe y salga de inmediato. Y como 2 o 3 hermanos salieron huyendo de esa reunión. Y los soldados dijeron, cierren las puertas. Y ahora sí, hermanos, vamos a seguir alabando a Dios, que hace 2 días le entregamos nuestras vidas a Cristo. Esos hermanos no se avergonzaron, estaban dispuestos a dar la vida por Cristo. Y como cristiano, como hijo de Dios, si aún no te has bautizado, hermano, yo no sé qué estás esperando para tomar ese paso de fe y decir, no me importa, yo no me avergüenzo de ser llamado un aleluya, un cristiano. Miren esta vida nueva en el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta vida nueva, hermanos, es una vida espiritual. La vida antigua, la vida de la carne, ya quedó atrás. Y me encanta lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 20. Muchos de ustedes se lo saben de memoria. Gálatas capítulo 2, está después de 2 de Corintios. Verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por quién? No los oigo. ¿Por quién? Por mí. Por mí, por nosotros, hermanos. Vayan ahí a Colosenses, da 2, 3 libros adelantito. Colosenses capítulo 2, verso 12. Pablo dice a estos hermanos en Colosas, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándola en medio y clavándola en, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Me encanta, hermano. Me encanta como Pablo dice aquí, hemos muerto, hemos sido sepultados con Cristo, pero hemos resucitado a una nueva vida. Volteen la página ahí mismo en Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 3. Cuando esto sucede, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar, ¿qué cosa? Las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida espiritual es simplemente estar conectado, en comunión, unidos a Dios, conectado con Dios, agradecidos con Dios. Ahora lo que nos domina como cristianos es el amor de Dios, el Espíritu de Dios, la misericordia de Dios. No andar juzgando a los demás, no andar criticando a los demás. Ahora es reconciliar a todos los demás para con Dios el Padre. Si Dios ha sido misericordioso con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a ser misericordiosos con los demás? Efesios 2:6 está en la pantalla. Dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, ¿de qué? De su gracia, es su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué privilegio, hermanos. Cristo nos ha dado el privilegio de sentarnos con Él en los lugares celestiales. Tal vez ahorita no, pero un día no muy lejanos, hermanos, por fe estaremos sentados con Él, reinando por 1000 años. Me asustó, hermano. Por eso dije, hay poder en Cristo. Bueno. ¿Qué está sucediendo? Aprovechar. Gracias. Cristo vive, hermanos. Aleluya. Qué privilegio nos ha dado de poder sentarnos en esos lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos quieren estar sentados con Cristo? Ese privilegio de poder reinar con Él por 1000 años, por toda la eternidad, hermanos. No se compara. Por eso Pablo dice, no pongáis la mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra. Unidos en la resurrección, vemos el verso, regresemos a Romanos capítulo 6, verso 5, dice, porque si fuimos plantados, y hace 2 semanas hablábamos de Juan 15, verso 5, donde Jesús dijo, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid verdadera, vosotros las ramas, los pámpanos, separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer que cuente para la eternidad. Y aquí Pablo nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de ¿qué? Su resurrección. Me llama mucho la atención el milagro que Jesús hizo de Lázaro, cuando Lázaro ya había estado muerto por 4 días en la tumba. Y Jesús le llama por nombre y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale todo vendado así. Y Jesús le dice a sus discípulos, desátenlo, quítenle las vendas de los ojos, de las manos, de los pies. Y Jesús hoy nos dice, hay cristianos que vienen a la iglesia, o personas que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, y han resucitado, han muerto a la vida antigua, pero aún siguen atados a cosas del mundo. Y nuestro deber como discípulos de Cristo es ayudarles a desatarles de los ojos, de las manos, de los pies, toda aquella cosa que no los da esa libertad para levantar las manos, esa libertad para servirle a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios es espíritu, hermanos. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Estábamos muertos, pero ahora estamos libres del pecado para caminar una vida nueva en Cristo Jesús. Efesios 4:22. Efesios 4:22 de la versión Nueva Traducción Viviente dice, mire lo que dice Pablo: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y del engaño. En cambio, dejen que, ¿qué cosa? Dejen que el Espíritu Santo, el Espíritu, les renueve los pensamientos y las actitudes. Muchos dicen, oh, es que yo tengo que por mis propias fuerzas luchar para ser mejor. Yo tengo que en mis propias fuerzas hacer, leer, orar, ayunar. Pero aquí, cuando tú le entregas todo tu ser a Cristo y le dejas que el Espíritu Santo te renueve tu mente, tus actitudes, y digas, Señor, yo no puedo en mis propias fuerzas,
Yo he tratado y es en vano. Sigo tropezando con la misma piedra. Sigo cayendo en el mismo pecado, Señor. Pero que tú le digas, Señor, que tu Espíritu Santo, yo por fe recibo, sigue diciendo ahí Pablo en el verso 24, Efesios 4:24, pónganse en la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente, ¿qué? Justo y santo. Por fe, hermano, por fe recibimos por obra del Espíritu Santo esta gracia. Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy convencido que el que ha comenzado la buena obra en ustedes, Él la va a perfeccionar. Él es el que obra en nosotros. Cuando tú genuinamente te has entregado a Dios, de repente dejas de decir groserías, de repente dejas de desear emborracharte o tomar drogas y dices, ¿qué pasó? Es que el Espíritu Santo, le has dado control de tu vida al Espíritu Santo, y ahora es Él el que te está guiando, ahora es Él el que te está conduciendo. Y miren el segundo punto que tenemos en esta mañana: ¿cómo podemos vivir la vida nueva? Esta nueva vida en Cristo. Tres palabras muy importantes que Pablo nos da en estos versículos. La primera es saber. La segunda es considerar. Y la tercera es presentar. Primero, saber cómo es que la muerte y la resurrección de Cristo nos afecta a nosotros como cristianos. Vean el verso 6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No más, borrón y cuenta nueva. El Señor dice, somos justificados del pecado pasado, presente y futuro, si estamos en Cristo, si deseamos de Él todos los días. Acuérdense, apartado de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Sigue diciendo el verso 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios, ¿qué? Para Dios vive. Qué importante es esto, hermanos. Para poder vivir esta nueva vida en Cristo, necesitamos saber, número uno, saber que Jesús murió para liberarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos de aquí han visto La Pasión de Cristo? Esa película afectó a mucha gente. El director Mel Gibson hizo un buen papel al describir, y eso no se compara con lo que aquí Isaías 53 nos dice, que su carne estaba como carne molida, irreconocible, totalmente molido, su carne quedó desfigurada. Pero cuando nosotros vimos esa película, cuando nosotros nos metemos a leer y escudriñar lo que Cristo hizo para perdonarme, para librarme de mis pecados, por consecuencia nace en nosotros un agradecimiento, ¿sí o no? Wow, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, a apreciar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis transgresiones. Y de repente te sientes libre para decir, ahora voy a vivir para Cristo, ahora voy a agradarle a Cristo. Número 2, saber que nuestra vieja naturaleza fue clavada en la cruz. Vuelvo a repetir, en agradecimiento.
En agradecimiento dices, mis pecados, mi vieja naturaleza, mi viejo hombre, lo que antes deseaba fue clavado en la cruz, fue dejado allá con Cristo Jesús. Y número 3, saber que como Jesús se levantó de entre los muertos y vive para siempre, así tú y yo, así nosotros nos hemos levantado a una nueva vida que jamás terminará. Sí, tal vez en este mundo tendremos que morir, pero para el cristiano, hermano, no existe la muerte. ¿Saben eso? Para el cristiano, la Biblia lo compara a dormir. Cuando cierras los ojos aquí en la tierra, pero los abres en el cielo para ver a tu Creador y Salvador. ¿Cuántos se gozan por eso? El Evangelio no solo nos libra, hermanos, del pecado, sino también de la paga del pecado, que es la muerte. La consecuencia y la muerte de la cual se está hablando o refiriéndose es separación eterna de tu Creador. Esa es la paga del pecado, la muerte, la separación eterna. Pablo cuando dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación. Ese poder, hermanos, del cual Pablo está hablando para salvación, es el poder del pasado, presente y futuro. Somos justificados, somos santificados y seremos glorificados con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Ese es el poder que actúa en nosotros, que está obrando en cada uno de los hijos de Dios. Su vida, su muerte y su resurrección obra en cada uno de nosotros. Eso necesitamos saberlo. Y si se te olvida, necesitas recordarlo. Por eso es importante que escribas aquí lo que estás aprendiendo y lo lleves a casa y lo sigas repasando. ¿Qué es lo que el pastor Moisés dijo? Voy a sacar mis notas y voy a repasar, porque se nos olvida. Saber que su muerte, su resurrección, su vida, ese poder de Dios actúa en nosotros. Número 2, considerar qué es lo que está muerto y vivo a la misma vez. ¿Alguien? ¿Qué está muerto y vivo a la misma vez? ¿Qué? Muertos y vivos a la vez. Una sola cosa. Nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Miren el verso 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante, hermano, reconocer que Él es nuestro Señor. Señor significa capitán, amo, dueño, rey. Que lo que Él diga es lo que vamos a hacer, que nos vamos a sujetar a su señorío, ya no al señorío de la muerte, del pecado, sino al ver la verdad de tu situación. El pecado no ha muerto, pero nosotros nos consideramos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que rechazarlo como lo que es el pecado. El pecado es podridumbre, dígalo conmigo. ¿A poco alguno de ustedes, si una carne de puerco, de res o de pollo se empieza a echar a perder, irían y dirían, ay, esa carne huele rica, me la voy a comer, ¿verdad que no? ¿Qué harían? Vaca, cuchi. El pecado es de la misma manera. Podredumbre, apesta. Consideramos muertos. Ya no más quiero al pecado. Ahora quiero la vida que Cristo me ofrece. Vivos para Dios. Cuando aceptamos esta verdad, hermanos, somos libres para amar, para servir. Tal y como Lázaro, que se le quitaron las vendas de los ojos, de las manos, de los pies, y pudo levantar las manos al cielo y servir y amar a
Dios. Dios no te trajo aquí a la iglesia a la fuerza, ¿verdad que no? Vienes a la iglesia porque quieres alabar a Dios, porque quieres agradecerle bondad, su amor, su misericordia. Y por último, Pablo dice, presentar. No dejes que el pecado reine en vuestros cuerpos. Vean el verso 12 y 13, dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo de que lo desobedezcáis en sus concupiscencias o deseos, ni tampoco presentéis a vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentadlos vuestros miembros a Dios como vivos de entre muertos. Como vivos de entre muertos. Es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Como jóvenes, y qué bueno que entraron los jóvenes. Cuando están con su amiga, con su novia, y entran esas pasiones o esos deseos, en ese momento deben que clamar a Dios y decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y no voy a presentar mis cuerpos al pecado. No voy a dejar que mis deseos me controlen. No voy a dar a la fornicación. Como adultos también, al adulterio y a toda clase de pecado. Me gusta como dice la versión Nueva Traducción Viviente. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento para mal, para servir al pecado. Somos servidores ¿de quién? De Cristo, ya no más sirviendo al pecado. La palabra presentado simplemente quiere decir presenta tu cuerpo entero a Cristo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo menos que podemos hacer para lo que Dios ha hecho por nosotros. Rendir nuestro cuerpo completamente a Él. Total surrender. No a la mitad. No, Señor, yo te entrego esta parte de mi vida, pero déjame con esta. Es total. Una rendición completa. Hay personas que se entregan completamente por causas humanitarias. Y nosotros, hermanos, que tenemos la verdad, con mucho más razón deberíamos entregarnos completamente a Dios. Porque es que Dios quiere nuestro cuerpo. Dice 1 Corintios 6:19, vaya conmigo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cual no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Ese precio fue su sangre derramada en la cruz del Calvario por ti. Ese precio que nos compró y nos hace hijos e hijas suyos. Ya no nos pertenecemos. Ahora somos templos del Espíritu Santo. Somos un instrumento para justicia. Mis manos pueden ser instrumentos para agradarle a Dios, o mis manos pueden ser instrumentos para agradar a la carne, los placeres de este mundo. Cuando estaba pequeño había un canto que me encantaba, un morenito africano que cantaba este canto, se llama Ron Canoli, no sé si lo escucharon en los 90, 80. Y dice, si puedes usar algo, úsame a mí. Usa mis manos, usa mis pies, usa mi corazón, usa todo mi ser. Señor, habla a través de mí. Que ese sea nuestro deseo, hermanos. Joven que me escucha, que tú puedas ser un instrumento en la mano de Dios poderoso
para arrebatarle las almas al diablo. Podemos ser armas poderosas en las manos de Dios. Nuestra actitud muchas veces se convierte en nuestras acciones. Somos libres en Cristo, ¿sí o no? Ya no somos esclavos al pecado. Y tenemos que creer esta verdad, hermanos. El diablo viene con su mentira, viene con su engaño y no quiere que creamos la mentira, así como Adán y Eva cayeron en la trampa de Satanás, en la serpiente. Escogieron la mentira antes que la verdad. Y Dios nos ama tanto, hermanos, que nunca, jamás nos dejará de amar. Así como nosotros, como nuestros hijos, no importa cuántas veces fallen, no importa cuántas veces se rebelen en contra de nosotros, los vamos a seguir amando, ¿sí o no? Nada más dos hermanos. Muchos están, Señor, ya llévate a mi hijo. No se puede. Por rebelde. Pero los vamos a amar, los vamos a perdonar, los vamos a dar esa oportunidad para que ellos mismos, por su propio, como el Padre le dio la herencia a su hijo, para que él fuera a experimentar y allí en el pecado, en la podredumbre, deseando la comida de los cerdos, dijo: en casa de mi padre tenía todo, voy a regresar. Y se humilló y dijo: ya no más voy a ser llamado hijo, sino uno de sus siervos. Por último, hermanos, tercer punto, ceder al Espíritu. El verso 13 y 14 nos dice, Romanos 6:13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos. La segunda parte del verso 13: y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. De justicia. El Espíritu Santo, hermano, nos quiere poseer a cada cristiano, a cada hijo de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo bueno, para ser instrumentos de justicia, para hacer lo correcto. Y por último, verso 14: viviendo en la gracia de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, o no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia de Dios. Ese amor incondicional que Dios tiene para ti. Dios me dijo a mí y te dice hoy a ti: hijo mío, el pecado ya no más se tiene que enseñorear de ti, ya no más te tiene que dominar a ti. Y nuestra respuesta debe que ser: gracias, Señor, por esa gran verdad. Yo la acepto en mi vida, ya la tomo, la recibo. Eso no quiere decir que nunca más vamos a pecar. La palabra pecar significa fallar la marca de perfección. Y Pablo, después de 30 años de conocer a Cristo, dijo en Filipenses 3:12: no quiero decir que ya lo haya logrado todas estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, sino sigo adelante a fin de hacer de mí esa perfección a la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Filipenses 3:12, si quieren buscarla en su casita. Pablo dice: no pretendo ya haberlo alcanzado. Sí, vamos a fallar, sí vamos a pecar, pero proseguimos la meta, seguimos adelante. Gracias a Dios que el pecado ya no tiene que dominarnos. Tenemos la libertad en Cristo Jesús. Ya fue derrotada en la cruz del Calvario. Somos hijos de Dios, hijas de Dios, nacidos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Estoy lleno, di conmigo, estoy lleno del Espíritu Santo y dejo que Él me domine. Eso es la gracia de Dios. Eso es recibir el amor incondicional de Dios. Es decir, recibo la gracia de Dios,
Recibo el Espíritu Santo para que Él domine mi vida. Cada noche yo le leo a mis hijos, a los pequeños, este librito que se llama Five Small Loaves and Two Fishes. Y les encanta a mis hijos porque hay una sección donde el borreguito o la ovejita, cuando están orando, ¿la alcanzan a ver? Tiene un ojo abierto y cerrado. Y me encanta porque cuando Jesús todas las noches dicen, read it to me again, léemelo otra vez. Todas las noches. Ese niñito de Galilea, cuando presentó sus panes y sus peces al Señor, se despojó de sí mismo. Dijo, no, yo lo quiero entregar a Cristo para que Él haga lo que Él quiere con esos panes y esos peces. Y de igual manera, hermano, amigo que me escuchas, cuando tú y yo le rendimos nuestra vida completamente, le voy a pedir a los músicos que pasen, cuando tú y yo le rendimos nuestra vida completamente a Jesús y dejemos que Él haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo con esos panes y esos peces? Los bendijo, los alzó y dijo, Padre, tú conoces la necesidad, bendice este pan. Y de esa misma manera Dios quiere tomar tu vida si tú se lo entregas, quiere quebrantarte. Eso fue lo segundo que Jesús hizo con el pan, lo quebrantó. Y dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar, Dios no va a rechazar. Un corazón que dice, Señor, quebranta mi corazón, quebrántame, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre bendito, te pido, Señor, que tú en esta mañana, Señor, hagas tu obra completa en cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis amigos que están aquí presentes, Señor. Que al entender, Señor, que ya esta gracia que tú nos has depositado a nuestro favor, a nuestra cuenta, Señor, que la podamos valorar, que podamos decir, Señor, gracias por lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por liberarme y ya no más tengo que ser esclavo del pecado. Tú me has liberado, tú me has hecho libre para servirte, para adorarte en espíritu, en verdad. Señor, en esta mañana te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestras vidas completamente a ti, para que tú hagas de nosotros lo que tú deseas hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén.